Definitivamente recorren toda nuestra casa. Esos cables de todos los colores que no sabemos muy bien para qué sirven. ¿Cuánto conocemos de la electricidad? La seguridad, la tecnología y ¿cuáles son los electrodomésticos que más consumen? Vamos a estar hablando de todo esto. No te puedes perder el capítulo de hoy con dos expertos. ¿Qué es lo que no debiéramos hacer en nuestra casa con la electricidad? Muchos constructores, arquitectos contratan electroalbañiles. Son albañiles que saben un poquitito de electricidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como para ahorrar un poco más? Que no es lo mismo poner una pavita eléctrica que una cocina eléctrica. Un termotanque eléctrico gasta muchísimo. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la electricidad? Que no hay que tenerle miedo, sino hay que tenerle respeto. La mayoría de los accidentes pasan por dos motivos. Por desconocimiento, si sabes demasiado y te confías. ¿En qué no se puede abaratar costos en la electricidad? Primeramente los conductores, lo que son los cables, las protecciones. ¿Cuáles son los elementos de seguridad? El disyuntor cuida la vida y lo que es la térmica cuida la instalación. Bienvenidos, esto es Experiencia que Construye, el podcast que te ayuda a convertir en realidad tu sueño, con el auspicio de Piazza, Cerámicas Cañuelas, Atrim y Cementos Avellaneda. Produce Totos Cerámicos. Experiencia que Construye. En esta experiencia que construye hemos ido bien desde abajo, desde los cimientos para empezar a subir, y ahora nos vamos a meter en un tema que nos fascina con Paula, algo que recorre absolutamente todo lo que estamos viendo y analizando y queriendo construir. Vamos a hablar de la electricidad. La electricidad. ¿Por qué hay tantos colores en los cables de electricidad? 350.000 metros de cable dentro de nuestra casa. Vamos a hablar de electricidad y de cómo perder el miedo, Juan, Claro que a sí. la electricidad. Por eso vamos a recibir a Nahuel y a Pablo. Y ellos nos van a ir desasnando un poquitito sobre este ámbito. Bueno, los dos vienen del palo de la electricidad, conocen mucho, se hicieron muy conocidos en redes. Yo quiero arrancar preguntándoles, ¿por qué tenemos tanto miedo a la electricidad? Le pregunto a Pablo primero. Bueno, esto es una pregunta bastante interesante y la realidad es que no hay que tenerle miedo, sino hay que tenerle respeto. La mayoría de los accidentes pasan por dos motivos. El primero, claramente, por desconocimiento. Si vos metés mano en algo que no conoces, va a pasar algún accidente. Y la otra es, si sabes demasiado y te confías, también puede pasar. Así que los problemas eléctricos no están limitados a la gente que no conoce, sino también a la gente como nosotros, que somos expertos en la materia, pero a veces nos confiamos. Y entre el ignorante y el experto, ¿creen que el argentino sabe o no sabe de electricidad? Sabemos de todo nosotros. Y como de todo temas sabemos térmica. siempre, pero nosotros tenemos una formación que nos prepara para trabajar con tensión, en los casos que tenemos que trabajar con tensión. La idea es trabajar siempre sin tensión para mantener la seguridad y en el caso que haya alguna eventualidad, cortar lo más rápido que se pueda. Tenemos un problema Sí. en las construcciones en general, que muchos constructores, arquitectos contratan electroalbañiles, ¿no? Son albañiles que saben un poquitito de electricidad. Pero qué nombre tentador, Electroalbañiles. Me La gustó. marca marketinero, es muy marketinero. marketinero. Yo no sé si no te lo contrato, porque me parece que sabe un No montón. conviene, al final no conviene. No conviene. Claro, bueno, al no ser experto en la materia, Sí. sí, te termina solucionando la instalación, pero eso a mediano y largo plazo va a traer problemas. Arranquemos del principio. Dale. Nos vamos a ir a una construcción de cero. ¿En qué momento entra la parte eléctrica en ese proceso, en esa experiencia? Desde el primer momento empieza, porque nosotros tenemos que coordinar con el arquitecto todos los ductos que vamos a tener, todas las canalizaciones, que no nos pisemos con la gente del gas, que no nos pisemos con la gente del agua, los plomeros, ¿no? Y también para dónde van a estar todas las bocas, cómo va a ser el diseño, cómo va a ser, dónde va a estar la tele, cómo va a ser la cocina, cómo va a estar cada electrodoméstico, planificando ya desde el punto 1. Claro, para el que no entiende nada, ustedes también tienen sus caños necesarios para pasar esos cables, para pasar electricidad. Claro, unos caños que tienen unas corrugado. características específicas. El corrugado se puede usar, ahora tratamos de Ay, usar más caño. PVC, ¿viste? Porque es Lo un puse poquito mal más, entonces, Nahuel. O sea, puse corrugado, no sirve el corrugado. Se usa, pero bueno, ahora se está llevando más a lo que es Ok. el cañito de PVC blanco, que es el más común, pero bueno, no se puede. El blanco es el gris que se usa en obra húmeda. Todo lo que es blanco es más para lo que es obra seca. Se vende igual, se usa igual, pero bueno, son las costumbres que tenemos. Muchas veces cuando hicimos charlas en relación a la construcción, por lo general nos dicen lo que está dentro de la pared tiene que ser lo más importante. Después, lo que está afuera lo podés ir cambiando y abaratar costos. ¿En qué no se puede abaratar costos en la electricidad?
Primeramente los conductores, lo que son los cables, las protecciones. Eso es lo que nosotros nos va a dar una instalación que durante mínimo 10 años no tengamos ningún inconveniente. Una cosa es que tengamos que romper un pedacito y otra cosa es que se haga un cortocircuito, que haga algún problema dentro de la pared y tengamos que hacer una modificación mucho más grande. En la práctica es todo lo contrario. En las construcciones suelen darle más valor a lo que se ve y menos a la lámpara y menos a lo que no se ve. Y eso es un grave error y volvemos al principio. Sí, te va a funcionar, pero vas a tener problemas. Claro, primero esos cables. Y ahora sí viene la pregunta, ¿por qué tantos colores con los cables? ¿Por qué tengo 5 cables, el rojo, el verde, el marrón? ¿Por qué tan importante la diferenciación? El tema es por la seguridad. Cada color tiene su uso particular. Por ejemplo, el celeste o el azul se usa para el neutro, el marrón, rojo y negro. Nos va indicando sobre qué sistema estamos usando. Es universal, no es que yo puedo poner cualquier cable. Es como ir avisándole a quien viene después de qué se trata cada cable. Porque nosotros no podemos tirar cables, por ejemplo, ahora salieron cables rosas. No son muy lindos todos, pero no están, ¿Y para qué va? No están vigentes. Es un cable que le pusieron color nomás. Es de Miami. Es marketing. Es el de Messi. Claro. Pero bueno, cada uno de los circuitos va a tener, tenemos 4 colores principales, lo que es celeste que decía Pablo, marrón, negro y rojo. Los que es marrón, negro y rojo siempre tienen tensión, que son los que más cuidado vamos a tener, y el verde es el que nos da la protección de la puesta a tierra. ¿Sí? Ese es fundamental también. Muchas veces no se lo pone para abaratar ese cablecito, pero cuando lo necesites vas a querer que esté ese cablecito. Ahora se dialoga con el arquitecto, ¿no? Y se piensa una instalación eléctrica. Y esa instalación eléctrica, una vez diseñada y preparada, ¿es la que va a quedar por siempre? No sé si se entiende. Digo, ¿qué previsibilidad hay para el futuro? El día de mañana decís, bueno, yo calculé estos electrodomésticos, calculé esta tensión, pero el día de mañana, no sé, tengo que crecer para algún otro lado. ¿Cómo se estima eso? ¿Cómo se planifica? Mira, nos pasó, a mí en particular, en varios edificios que se planificaron con electricidad y con gas. Después tuvieron un problema con el gas, le sacaron el medidor todo y eléctrico. tuvieron que poner todo eléctrico. Todas las ¿no? cocinas eléctricas. Claro, bueno. Y ahí se complica porque hay que aumentar la sección de todos los cables, no entran en los caños, hay que romper por todos lados. Así que siempre decimos que es mejor sobredimensionar la instalación que hacerla justa, porque uno no sabe el día de mañana qué es lo que va a pasar. Claro. Esta nueva moda de poner todos los edificios eléctricos es por un tema de habilitaciones, justamente no tratar con la gente del gas, pero cuanto antes se prevea eso, mejor. Porque no es lo mismo poner una pavita eléctrica que una cocina eléctrica. Entonces, ese cable no se va a aguantar y no va a servir para soportar tanta potencia. ¿Qué elementos de seguridad tenemos que tener, ¿no? Hacemos la instalación eléctrica. ¿Y cuáles son los elementos de seguridad? Lo que más conocemos es el disyuntor, ¿no? O la térmica. Claro, son los dos fundamentales. Lo que pasa ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es sobre qué actúa cada uno. La térmica lo que hace es proteger la instalación en sí. Te va a avisar si estás consumiendo mucho por algún circuito, si tenés alguna falla, algún cortocircuito, algún enchufe que se aflojó y te hizo un corto, que eso es un peligro terrible. Y después lo que es el disyuntor, lo que hace es actuar cuando te da una patadita, vamos a decirlo así, cuando te da una descarguita, o si tenemos alguna falla en un electrodoméstico, que directamente, si tenemos la puesta a tierra, va a hacer esa descarga que vaya por el conductor por el cable a tierra, y va a saltar. Entonces, cuida la vida. En resumen, el disyuntor cuida la vida y lo que es la térmica cuida la instalación. No te va a proteger si vos te quedas pegado en la ladera, esa vieja historia que tenemos, no te va a cuidar la térmica. Y los motivos de que una térmica salte, recién mencionabas, un electrodoméstico en corto, ¿qué más puede pasar para que salte? Bueno, cuando las térmicas se dimensionan según el cable que uno le ponga, ¿no? Si vos pones un cable de 2,5, se le pone una térmica de 16 amperes. Si vos llegás a consumir 20 amperes porque enchufaste cosa de más, la térmica va a saltar para no degradar el cable. Obviamente, si vos exigís de más el cable, se va a deteriorar y te va a durar mucho menos. Claro. Entonces, lo que hace la térmica es cortar. Muchas personas tienen problemas cuando empiezan a meter artefactos de más, que dice, bueno, pongo una térmica más grande, pongo una de 40, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? El cable se empieza a deteriorar y de hecho puede producir incendios sin que la térmica se dé cuenta. Entonces no cumple su función.
Y tenés un tutorial muy interesante donde hay un botoncito que nos decís, probá la térmica, te lo pido por favor. ¿Cuántos de nosotros probamos la térmica? Nadie. Bueno, me gustó que estuviste escuchando mi canal de TikTok. Y yo fui y no tengo botón en la térmica. ¿Sabes por qué no tenés botón en la térmica? ¿Sabes por qué no tenés botón en la térmica? Porque contraté un electroalbañil. Porque el botón es el diferencial. Es el interruptor diferencial o el disyuntor. Ese es el que tiene el botoncito. Tal vez en tu tablero no tenés disyuntor y estás en peligro justamente porque toda una parte de la instalación, en realidad de la instalación no, sino tu vida no está protegida. O sea, tenemos que siempre tiene que tener ese botoncito. El botoncito tiene que estar obligatoriamente. Sí. Si no lo tenés... Yo vi el tutorial, pero contalo para la gente que no lo vio. Bueno, para la gente que no lo vio, explico la diferencia entre una térmica y un diferencial. Le digo, este botoncito puede salvarte la vida. ¿Por qué? Porque ese botoncito lo que hace es simular una fuga de corriente, y si el diferencial o disyuntor salta, significa que está protegido. Bien. Si no salta, significa que es hora de cambiarlo. Y si no lo tenés, obviamente, peor todavía. Estuvimos hablando de medio de rebote de electrodomésticos, decíamos, no es lo mismo una pava eléctrica que una cocina. ¿Cuáles son los electrodomésticos que consumen más energía en un hogar? Y lo que más consumen hoy en día son los termotanques eléctricos. Todos los días nos encontramos con termotanques eléctricos que están haciendo destrozos porque la gente, al no conocerlos, se enchufa en cualquier lado, le pone un alargue, una zapatilla, los enchufa en un circuito común, uno de 2,5, como decía Pablo, que son los de uso general, y lo terminás quemando el cable. Por el tipo de consumo que tiene, por la cantidad de tiempo que está utilizándose, se calienta mucho el cable y se degrada lo que es la aislación. Entonces, eso se termina quemando. Yo me he encontrado con cables durísimos, quemadísimos, y la gente ni idea. Claro. Entonces, es primeramente ese. Después, por ejemplo, cocinas eléctricas. Pavas eléctricas es un temita porque levantan mucha potencia, pero es por un corto tiempo. Ahora, si vos me decís, por ejemplo, una estufa, eso es también una estufa que tenemos 1 hora, 2 horas prendidas, es de un consumo muy alto y eso lastima lo que es la instalación. Y también a lo largo de los años, hace poco leía sobre el consumo que tienen, por ejemplo, los aire acondicionados viejos, los que no tienen la tecnología inverter, por ejemplo, que son lo que más consume. Digo, los electrodomésticos han evolucionado, obviamente, para ser un poco más equilibrados con la corriente hoy por hoy, pero ¿creen que todavía les falta como seguir sumando tecnología a algunos electrodomésticos? Capaz que algunos sí. Pero me parece que la tecnología inverter es algo buenísimo porque no tenemos los picos de arranque, es consumo muchísimo más bajo, no está laburando todo el tiempo. Claro, es muchísimo más eficiente esta tecnología y nos hace ahorrar primero muchísima plata porque obviamente menos electricidad que consumimos, menos pagamos, pero por el modo que tiene, con toda la electrónica que tiene, hace más eficiente ese consumo, ese motor, ese trabajo. Para el que no sabe lo que es un electrodoméstico con un motor inverter, sí. Está bueno mencionar cómo funciona el motor convencional, ¿no? Vamos a eso. Arranca con un pico grande hasta que llega hasta cierto nivel, el termostato lo frena, se apaga y cuando vuelve a subir la temperatura o llega a tener una variación, vuelve a prender a tope. Entonces cuando funciona a tope. El inverter lo que hace, tiene un mecanismo que hace que vaya regulando la velocidad y no tenga esos picos de arranque y no gaste tanto. Como un termostato, como si tuviera un termostato interno. Tiene un termostato interno, pero varía a la velocidad que va el motor. Como si estuviésemos en un auto, va como acelerando despacito. Claro. Una cosa es acelerar a fondo de golpe y otra cosa es ir despacito y lo vas manejando. Nahuel, ¿qué es lo que no debiéramos hacer en nuestra casa con la electricidad? ¿Cuáles son los errores más comunes que nos pueden generar realmente un problema? No sé, poner 3 zapatillas unidas, todas juntas, solemos hacer eso, ¿no? Sí, cuando decís, che, tengo 20 cosas que enchufar. Bueno, ¿cuáles son las cosas riesgosas que ustedes creen que, che, estas 4 cosas no tenés que hacerlas? Bueno, primeramente justamente la zapatilla. Es un peligro la zapatilla. Uno lo ve sólido desde afuera, lo ve grande con el cablecito lindo, pero por dentro, muchas de las zapatillas, más que nada las que se compran en ferretería, que no están normalizadas para nada, tienen lo que vos unís entre los enchufes, son alambrecitos muy, muy finitos. Que es más, a veces vos las comprás y ya alguno no te anda. Eso te demuestra que es de una baja calidad, que no tiene un proceso de certificación. Y esos falsos contactos son los que hacen unos arcos eléctricos que después hacen que se prenda fuego. Porque ese arco eléctrico levanta mucha temperatura y obviamente es plástico. Imagínate si vos tenés una zapatilla y se te cayó un buzo arriba, un papelito, eso levanta temperatura y se prende fuego. Para el que no entiende, el arco eléctrico es la famosa chispa.
Ah, ok. Es una chispa chispa continua, claro. Cuando pones como el enchufe y Y se genera una chispa. Eso es un arco eléctrico Ok. y eso Claro. es súper peligroso. Significa que algo está andando mal. Tanto el toma o el enchufe, que puede estar con las patas movidas, pero algo está mal y estás en riesgo. Cuando hablamos de electricidad, obviamente la palabra seguridad aparece en el medio. La otra que aparece en este 100 argentinos dicen es consumo. Y la otra relacionada al consumo es el ahorro. Y lo que les quiero preguntar es, ¿qué tenemos que hacer nosotros como para ahorrar un poco más en electricidad? Entiendo que tener materiales nobles y buenos ya nos ayuda a ahorrar, pero a veces hay cosas que hacemos que son irresponsables, no me refiero a la seguridad, irresponsables a nivel consumo, que Claro. decís, dejo un cargador enchufado, ese es un mito, no sé si es posta, díganme ustedes. Bueno, si quieren, Ese- vamos ese por cargador. partes. Dale, porque tiré muchas. Sí. Primero, para gastar menos hay varias estrategias. Una, por ejemplo, es que el cable que vayas a usar sea el adecuado. Si usas una sección menor para abaratar, porque funciona igual, va a levantar temperatura y va a hacer como que tengas una pequeña estufa en toda la casa con una losa radiante. Y eso consume un montón de electricidad y después se ve reflejado en la boleta de luz. Por otro lado, tenemos timers, tenemos fotocélulas, que son las que se prenden cuando llega la noche y se apagan cuando llega el día. Los timers se pueden programar para ciertos horarios. Y después está todo el mundo de la domótica, ¿no? Que es un mundo relativamente nuevo, que se programa por medio del celular. Son todos aparatos inteligentes. Que, por ejemplo, yo cómo lo uso, en invierno estoy por llegar a mi casa y sé que media hora antes prendo el aire acondicionado. Entonces lo pongo a mínimo y cuando llego ya está calentito. También los que nos están escuchando dicen, bueno, buenísimo la domótica, pero ¿cuánto me va a costar? O sea, ¿termino compensando No, el terminás gasto con el compensando. ahorro? Eso me pregunto. Sí, a veces algunas protecciones, algunos elementos, nosotros quizás decimos, bueno, es un gastito de más, que quizás es un esfuercito de más, pero Sí. termina compensándose. Sí. A la larga vos pensás que una instalación bien hecha, mínimo 10 años no tenés que tener ningún problema. Tenés que hacerla revisar, obviamente, ¿no? Tenés que tener unos controles periódicos, pero mínimo 10 años tenés que estar sin ninguna modificación. Vos pensás que en 10 años un termotanque eléctrico, volvemos a eso que se está utilizando mucho, un termotanque eléctrico gasta muchísimo, muchísimo. Y a las 3 de la mañana, ¿quién se va a ir a bañar? A menos que tengas un Claro. hábito muy específico de irte a bañar porque volvés tarde, No, 3 de la no. mañana. No somos nosotros. A las No, 12 de la no noche en tu pasaría, casa. no Todo el mundo pasaría. está durmiendo en ese momento, ¿no? Claro. Y si no, ya está, ya le pegas derecho. Pero bueno, de entre las, por ejemplo, 12 de la noche, 5 de la mañana, esos elementos apagarlos, porque no tiene Y sentido los de que esté caliente. resistencia, me puedo pensar cosas muy básicas como el microondas, la tostadora, la cafetera. ¿Lo desenchufo o no? ¿Da igual? No, eso no hay ningún problema, no hay consumos grandes. Lo que es tostadora, obviamente, es una activación en el momento. Claro, si está enchufada no Claro, está capaz que vos gastando. programás la tostadora Yo para que 100 salga, tostadas ¿viste? por día. Pero No, tenés un bar, ¿viste? No, y usás no. solo la tostadora. No, Claro, no, bueno, perfecto. la cafetera, por ejemplo, la Sí. cafetera americana, que es la de filtro, si vos la dejás prendida, la resistencia consume. interna Eso sí sí te sigue gasta. consumiendo. Entonces, si lo apagás, no pasa nada. Ok. Pero hay que acordarse de apagarlo. ¿Y los celulares que uno los Bueno. carga 24 horas el enchufado del cargador? O lo saca, pero deja el Claro, cargador dejás el ahí. cargador. Bueno, yo hice un experimento en cuanto al consumo de cuánto consume el cargador sin carga, sin tener el celular enchufado, ¿no? La realidad es que hay modelos viejos que sí, consumen constantemente. ¿Por qué? Porque tienen transformadores internos que siguen trabajando. Los nuevos tienen un pequeño consumo, pero después ya al rato de 1 o 2 segundos dejan de consumir y tienen consumo cero. Así que es indistinto si quedan prendidos o enchufados. De hecho, muchas llaves de luz, viste las teclitas, ya vienen con cargadores USB incluidos. Claro. Claro. Y eso no se pueden apagar. Claro. Entonces, claramente ya están diseñados con cierta tecnología para que no gaste constantemente. Y pienso en los espacios donde la gente trabaja con computadoras constantemente y quizás no confía solamente en la térmica o en el disyuntor. ¿Los estabilizadores para ese tipo de equipamientos sirven, no sirven? La realidad, bueno, vamos a separar distintos tipos de... Que mucha gente está haciendo home office, ¿no? De También. protecciones, sí. Por ejemplo, están por un lado los estabilizadores, que llega una corriente que puede ser alta o baja y la estabiliza. Eso es lo mejor que podés usar.
Y no es una zapatilla No eso. es una zapatilla, no. Son artefactos Son elementos transformadores. muy específicos Sí. que nosotros nos dan una protección adicional a la de la instalación común. Bien. ¿Sí? Entonces, esto mediante ciertos transformadores y ciertos equipos, como dice Pablo, nos va a ayudar a tener la corriente óptima. Tenemos el más común, ese que ponemos en la computadora, que ponemos en la tele, que se pone en la Play, cosas sensibles electrónicas que pueden ser alteradas o dañadas muy fácilmente por un pico de tensión que pasa mucho, más que nada las bajas de tensión. Sí, o que te pero puede cortaron la pasar. luz y vino de golpe, pero con una Claro. tensión más alta. Claro. Entonces, todos esos picos, Sí. bajos, esas cosas esporádicas, las compensa el transformador. Ahora también se están usando unos equipos más grandes que son para toda la casa, porque últimamente estamos teniendo bastante problemas con la tensión. Claro. Que son estabilizadores grandes, son unos equipos robustos que son para tirar toda la casa. Entonces vos pensás, son 600, 700 mil pesos que pongo, ¿no? Para poner estabilizador para toda la casa. Pero se te quema un aire acondicionado, O la heladera. la tele, la heladera. Claro. La heladera, ni decirlo, ¿no? Obviamente que perdés toda la comida, todo el malestar de tener que salir corriendo siempre. Pero uno lo ve como una inversión que es un número, la verdad que es un número, 700 mil pesos, como para decir algo, pero es una inversión al futuro, es una seguridad más. Todo lo que nos dé seguridad es, ya sea por diferencial, por térmica, por estabilizar la tensión. Hay mucha tecnología últimamente, también hay aparatos que ahora también te miden el consumo de cuánto estás teniendo, los hábitos de consumo que tenés, son como térmicas que se ponen en el tablero y te van indicando todos estos valores. Igual no nos asustemos con lo que dice Nahue, porque una cosa son los estabilizadores y otra cosa son los protectores de tensión. Son dos cosas Los diferentes. protectores, como mencionaba anteriormente, los estabilizadores te estabilizan a una corriente óptima. Los protectores, vos los seteás y decís, bueno, si sube o baja esta corriente, cortámelo. Ok. Entonces Claro. ya ahí protegés los aparatos. Son más económicos. Son Mucho más más económicos. económicos, de costar 20 mil pesos. ¿Sí? Bien. Pero si vos tenés constantemente tensión alta o tensión baja, no te va a servir. Es simplemente para proteger. El estabilizador lo que hace es, por más que tengas alta o baja, podés seguir usando los electrodomésticos o la iluminación de la casa. Vamos a volver a la seguridad, pero me quiero posicionar de nuevo frente al tablero y quiero ir a una palabra que me encanta, que son las fases. Esta idea de tener las distintas fases. ¿Cómo funciona eso a la hora de planificarlo desde ese comienzo? ¿Cuántas fases necesito tener? ¿Son los aires en una sola fase? ¿Cómo se distribuye esa cuestión? O sea, ¿qué opinan ustedes? Me gustaría que esto lo hable Nahue. Justamente la semana pasada inauguramos unas luminarias en una cancha de fútbol de la AFA. Y bueno, eso fue uno de los grandes desafíos con los que se encontró, así que Nahue. Claro, primeramente vamos desde abajo. Lo que son las fases es, nosotros tenemos dos tipos de tensiones, vamos a decirlo a grandes rasgos, 220 y 380. Sí, que eso es lo que se sabe siempre. El tema es que no sabemos de dónde sale ese 380. Las distintas fases son de cómo de cómo se genera la corriente en nuestro país. Tenemos 3. Vamos a hacerla corta, vamos Sí. por el camino corto. Tenemos 3 fases. Son básicamente lo mismo, pero en la longitud de la onda se van corriendo un poquito. Nosotros necesitamos más tensión, por ejemplo, para industria, necesitamos 380, se trabaja desde ese lado, de lugares más potencias. Ahora, en lo normal, en la los casa hogares. de En los hogares. uno trabaja con las 3, si es un consumo alto, para dividir lo que son todos los consumos. Tenemos que hacer las cuentas de ver cuánto consume este lado, esta habitación, la cocina, los aires, y vamos distribuyendo para que estén parejas. Como decía Pablo, nosotros tuvimos un proyecto muy grande hace poco, que era una cancha de primera, una cancha de AFA, que hicimos todas las torres, pusimos 48 reflectores que son a 220, entonces tuvimos que distribuir bien cómo iban a estar cada posicionado, cada reflector respecto de las fases, porque si no teníamos ciertos problemas con la activación de los diferenciales. Nos saltaba el diferencial, tenemos unos temitas ahí que nos Claro, asustaron las un cargas poco. tienen que estar pareja, parejas. Compensadas. Compensadas, iguales, claro. tienen que estar. Porque si no, entras en otros problemitas. Y eso el electricista matriculado es el que hace los cálculos y lo planifica. Y una persona que, por ejemplo, tiene su planta baja, pero que le suma un primer piso o que suma una habitación más, ¿cómo hace el cálculo de la electricidad que recibe en su casa? Y estamos hablando de un hogar, ¿no? Porque por lo general la atención que recibimos, no sé si se dice así, pero tiene como un amperaje, tenés un recibimiento. Claro, es el consumo. Es el consumo de
Tenés que- en amper. O sea, podés vos recibir más. Claro, podés eh, recibir hasta cierto punto, ¿sí? Hasta 40, 50, por ejemplo, los medidores normales aguantan hasta 50. Si consumís 50 amper constante en una casa, es muchísimo. ¿Qué es estamos muchísimo. hablando de 50 Estás amperes? con- ¿Cuántos aires acondicionados? ¿Cuánto Por electrodoméstico ejemplo, calcularíamos? serían unas 9 pavas eléctricas. No, A la 60 vez constantes. A la vez constante. 8 pavas eléctricas juntas. Claro. Es un montón. Es o un sea, montón. para llegar a ese nivel tenés que hacer un montón. Por ejemplo, en la cancha nosotros tenemos 45 amperes por fase y a proyecto terminado, que es un proyecto muy grande, vamos a tener 90 amperes por fase. Pero es una cancha. Es un montón. Una Es una cancha profesional con todo O sea, lo que ello por lo conlleva. general, una modificación en una casa no No requeriría. requiere una ampliación de consumo, es algo normal, se trabaja lo que es el tablero, se dimensiona bien a ver cómo se puede hacer, pero no es nada muy grave del aspecto de consumo. Lo que se suele hacer es Marcador hacer circuitos, un tablero secundario o seccional en la planta alta y se Ok. divide ahí arriba. Entonces la realidad es que no modifica demasiado si está bien planificado. No con un electroalbañil como contrató No, Juan. Exactamente. No, No, por favor. yo no. No es unir solo dos Yo cables. no. No es- Estoy pensando, hablábamos de la construcción y la construcción de cero, pero a mí me pasó de comprarme mi casa, mi PH, y venía con una instalación eléctrica y esa instalación tenía unos caños de cierto diámetro. ¿Por qué pones esa cara? A ver. No, porque suele pasar y es lo más común del Claro. mundo, Claro. departamentos en Recoleta o en lugares donde son más antiguos. La realidad es que uno se encuentra con cañería que es súper finita, Sí. cables de tela que están pegados al metal. Tremendo. ¿Están prohibidos los cables de tela ya? Por Sí, hace supuesto. un montón, sí, Claro. sí, sí. O sea, Cajones en vez de térmicas. Estos no eran de tela, pero eran cables un poco más gruesos, no pasaban, o sea, Ah. no lograba que pasen. Para que nos está escuchando y le pasa una situación similar a la mía, ¿qué recomiendan? O sea, ¿por dónde arrancaría? Porque sin la idea de picar todo y cambiar Claro. los caños. Claro. Es un montón. Y lo que se está manejando últimamente, lo que se está haciendo es canalizaciones exteriores. ¿Sí? Depende del estilo que vos tenés en tu casa, se puede usar un estilo industrial que se pone en caños negros, caños de hierro, si no se pone PVC, que es lo más económico. ¿Son Entonces, seguros? Digo, tener el son caño segu- a la vista. Sí, Sí. es seguro, es seguro. Seguro es porque nosotros tenemos, si tenemos todas las protecciones, si tenemos Obvio. la puesta a tierra, nosotros los vamos a manejar siempre acorde a una reglamentación, ¿sí? Que nos da ciertas seguridades para mantener un hogar seguro. Desde la parte económica, es una inversión un poquito, pero los hábitos de consumo cambiaron muchísimo de hace 30 años, 50 años a hoy en día. Entonces nosotros tenemos que pensar que antes lo único que se hacía era prender la lamparita y poner un extractor y mucho más que eso, no, un enchufecito en la cocina para una licuadora y alguna cosita afuera para cortar el pasto. Más que eso no. Hoy en día tenemos todo eléctrico. Tenemos pavas, tenemos tostadoras, cafeteras, licuadoras, mini pimer. Tenemos un montón de artículos que antes no teníamos y se fue cambiando mucho los hábitos. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestra instalación nueva y actualizarla. En ese aumento de consumo se aumenta también lo que son la sección de los cables. Entonces necesitamos cables mucho más grandes. Antes con un cablecito de 2,5 capaz que alimentabas toda la casa y hoy solamente sirve para un circuito y listo porque si no los expelota el cable. Claro. Si te pregunto de proyectos, porque los dos contaron este proyecto, ¿no? que realizaron con varias torres de iluminación en una cancha de fútbol, pero ¿proyecto a futuro? ¿Qué les gustaría? ¿Qué sería un desafío para ustedes? Bueno, desafío me parece que son todas las obras. A mí me parece que cada obra hay que tomarla como lo que es un desafío, más si es una casa, porque uno deja un poquito de uno adentro de la casa de otra persona y es lindo pasar y ver que uno le dio esa seguridad, le dio esa comodidad, que quizás no se ve, porque justamente está todo atrás. Quizás es algo que no lo vemos, pero tenemos que estar pensando en cada detalle. Y ahora, como futuro, la verdad que hay muchos proyectos, me gustaría agarrar algún complejito o algo así grande, o parte industria. A mí me gusta mucho la industria, grandes consumos, está bueno por ese lado. Sí, la parte industrial es la más entretenida porque te encontrás con un montón de desafíos, con dificultades que sale de lo normal. Automatización. Y con respecto a lo que comentamos de la cancha de fútbol, un hincha del club me hizo un comentario, un conocido mío, y hicimos una reflexión, ¿no? Y me dice, y le decía, che, la verdad que haber hecho este proyecto me dio una satisfacción que nunca antes había hecho. O sea, si bien hice proyectos grandes como industrias, esto es diferente. Y me dice, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que vos cuando haces industrias,
hacer la instalación para fabricar productos. Acá está fabricando felicidad. Porque en el momento que se prendieron la térmica, Es hermoso. se ilumina la cancha Claro. y un club de barrio tiene luz, es una sensación que inexplicable. La Es gente emocionante lloraba, también, claro. Dije, claro. che, pará, fui parte de esto. Y bueno, la verdad que eso fue una beta que no la conocía y me encantó. Sí, será importante que tenemos clubes en primera división que juegan de día porque no tienen esa luz claro, para me parece instalar. no sé si fue de primera en la cancha que ellos hicieron, creo que no sé. Me parece que no. No, está parece que en no. la B Metropolitana, Ah. pero bueno, tenemos... Yo Puedo soy decir el hincha club. argentino de Quilmes. Ahí Soy está, hincha argentino de decilo, Quilmes. claro. Espectacular. El club más sufrido de la ciudad de Que Quilmes. ahora tiene luz. Que ahora tiene luz. Bueno. Y bueno, estamos en proceso del ascenso, claramente, siempre como objetivo. Bueno, les deseamos suerte. Obvio, ahora más que nunca con la luz en el estadio. Bueno, acá está. Llegamos a una parte en la que ustedes desconocen, que es la parte del ping-pong. ¿Están preparados para un ping-pong de pregunta-respuesta? Es muy sencillo. Siempre. Es un cortito y al pie. Ajá. Dale, ¿empiezo, Juan? Empezá. Muy bien, empiezo con Nahuel. ¿Luz de techo o lámpara de pie? Techo. A mí me parece siempre. Pablo, ¿lámpara LED o bajo consumo? No, lámpara LED siempre. Toda la vida. Toda la vida. Para Nahuel, ¿secador de pelo o plancha de ropa? ¿Qué gasta más? Vos tenés mucho rulo, Nahuel. ¿Usás secador de pelo? No uso secador. Mirá, me Ahí imaginé. también. Entonces, Fue un ¿cuál era? proceso. Secador. Secador, perfecto. Sigo con los electrodomésticos, pero voy con Pablo. ¿Microondas u hornito eléctrico? No, microondas. El microondas es un 10. En estoy un con minuto vos. tenés la Estoy con comida vos en hecha. esta. No hay con qué darle. ¿Televisor encendido de fondo o apagado si nadie lo mira? Apagado si nadie lo mira. Mentira, lo debes tener prendido. Ya le veo la cara, lo tiene prendido el chupete electrónico. Ahora usamos la computadora y miramos streaming Claro. como Claro. estos, por ejemplo. Claro. Estábamos hablando un poco de esto, pero ¿cargador enchufado siempre o solo cuando lo tenés que usar? Yo lo dejo siempre. Yo no tengo problema, lo dejo siempre. Siempre y cuando sean cargadores de primera marca y certificados, no hay problema. Bien. ¿Computadora de escritorio o notebook? Notebook. Siempre. Yo creo que esta tiene una tercera opción, pero te la voy a hacer. A ¿Disyuntor ver. o térmica o disyuntor y térmica? Disyuntor, térmica y jabalina de puesta a tierra. Es un montón. Bueno, ¿heladera llena o heladera vacía? ¿Cuál consume más? Y si la llenas de golpe va a consumir más. Pero siempre llena de esa heladera. Bien. ¿Luces cálidas o frías? Depende del ambiente. Para oficinas y lugares de trabajo frías, para dormitorios cálidas. Si me pones el dormitorio una fría, directamente. malísimo. Hay una explicación científica que después en otro episodio, si quieren, Por hablamos. favor. Ah, bueno, muy bien. ¿Interruptor clásico o interruptor inteligente? Yo soy más del clásico. Por mis hábitos soy del clásico, pero el inteligente es un hábito que todavía no adquirí. Pero es un ping-pong y tenés que elegir uno, Nahuel. No, Jugátela. que tenés que jugar. clásico. El Yo soy clásico. Perfecto. Y en esto de luces inteligentes, sí o no, digo, dimerizarlas. que A mí me tengan- encanta. De hecho, en mi habitación tengo una luz roja. O sea, tengo una luz inteligente que a la noche se pone roja. ¿Qué La co- gente cuando viene... ¿Querés contar algo más de la luz roja en la habitación? No, que hace bien porque no tiene el componente azul, entonces hace que el cuerpo pueda generar melatonina para dormir. Ah. ¿Viste que hay otro capítulo más con No, los me chicos? me gusta eso. Ese podría ser otro capítulo. Bueno, cortar la luz general en vacaciones, ¿sí o no? No. Está raro. Si nosotros tenemos las protecciones adecuadas, Sí. no es necesario. Bien. ¿Revisar la instalación cada 5 años o esperar que salte algo? En teoría, revisarla cada 5 años. En la práctica, casa herrero, cuchillo de palo. ¿Cocina eléctrica o cocina a gas? A gas. Y la última tengo yo que dice, ¿apagás la luz al salir de la habitación o la dejás prendida por costumbre? No, siempre la apago. ¿Es un hábito que lo adoptaste de De chiquito? muy chico, ¿Es sí, una sí. cuestión más familiar esta? Siempre mis viejos nos decían apaguen las luces cuando salen. Porque antes consumía mucho más. Ahora puedes dejar luz prendida, no pasa nada porque gasta relativamente poco, pero bueno, ya por costumbre se apaga. Vamos con la última. ¿Cuál es el electrodoméstico estrella de la casa? El rey de la casa para vos. ¿Cuál es? El aire acondicionado. El aire acondicionado, debo decirlo que fue una adquisición que tenía mis reservas, pero una vez que entre ellas está. Y nos ha cambiado la vida. No quería, me daba fiaca, ¿viste? Y no estoy sin el aire acondicionado nunca. Y voy a Todo. cerrar dándole la posibilidad a ambos de desterrar algún mito relacionado con la electricidad. A Que mí no me- se haya charlado hasta ahora. Me ¿no? gustaría cerrar con lo que arranqué, que no hay que tenerle miedo a la electricidad, hay que tenerle respeto,
no hay que meterse si uno no sabe y obviamente siempre llamar a gente idónea y matriculada en lo posible. Y que si uno sabe mucho, tampoco confiarse de más. Tal cual. Para nuestros colegas electricistas, si saben mucho, sigan las 5 reglas de la electricidad, que son las básicas para mantener una instalación eléctrica segura y para manejar con seguridad. Tengo una más. Viste Claro. que a los músicos de repente se les pregunta lugar más raro donde tocaron, Sí. o tatuaje que Sí. te arrepentís. Chicotazos, o sea, accidentes que hayan tenido sutiles, pero que me puedan contar uno Que así. no hayan terminado ya en No, internado. no, nada, nadie claro. herido, por suerte, Por favor. pero nunca falta el sin querer cortar un cable, el estar cortando un cable por trabajando con tensión y te tira un chispacito, ¿viste? Ese sustito, o trabajando con los guantes y algún pelito te pincha, ¿viste? Esos son los que siempre pasan, siempre pasan. Si nunca te pasó un corto o nunca te dio una patada, no sos electricista. No es lo mejor, pero bueno, todos tenemos nuestro bautismo ahí. A mí me pasó puntualmente trabajando con un cliente en un edificio. También me pasó Sí, como sí, eso. los edificios son un saltó problemón. la térmica, pero no saltó la térmica del departamento, sino la de la sala de medidores y el encargado no estaba. Entonces quedó todo el fin de semana sin luz. Suele pasar. Bueno, sí, puede pasar, como que no. Pablo, Nahuel, muchísimas gracias, Gracias, por haber chicos. venido y haber participado. Yo creo que ya podemos apagar la luz de este capítulo. Lo Por apaga- hoy, solo por hoy. La apagamos, pero la dejamos Hola, ahí atentos ahí. porque no nos está consumiendo mucho. ¿Es por roja suerte. nuestra luz? No, ¿O bueno, como la de pero- Pablo en la habitación? Pero No. vamos a dormir mejor. Roja, mirá. Es roja. Es roja. Muy bien. Nos vemos en el próximo. Esto fue Experiencia que Construye, el podcast que te ayuda a convertir en realidad tu sueño. Con el auspicio de Piazza, Cerámicas Cañuelas, Atrim y Cementos Avellaneda. Produce Totos Cerámicos. Experiencia que Construye.